Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre los medicamentos más utilizados en UCI. Soy María Alexandra Montaña de la Universidad Santiago de Cali, sede Palmira. Vamos a iniciar con lo que son los medicamentos vasoactivos, que tienen como mecanismo de acción, que son unos fármacos que actúan sobre los receptores beta-1 adrenérgicos para estimular el miocardio y así aumentar el gasto cardíaco y así por tanto poder aumentar lo que es la presión arterial sistémica y el flujo sanguíneo de las arterias. Dentro de estos medicamentos tenemos lo que es la noradrenalina o norepinefrina. Viene en una presentación de una ampolla de 4 miligramos o de 10 miligramos. Está indicado contra los estados de hipotensión aguda, poliomielitis, anestesia espinal, infarto agudo de miocardio o shock séptico. Dentro de las contraindicaciones tenemos que no se puede administrar en personas hipersensibles a la norepinefrina, no se debe usar como terapia única en hipotensos debido a la hipovolemia, excepto se puede utilizar como medida de emergencia para mantener la perfusión arterial coronaria y cerebral. En los efectos adversos tenemos lo que es la necrosis, la bradicardia, el uso prolongado y disminución del gasto cardíaco, la depresión del volumen plasmático y la vasoconstricción periférica y visceral severa. Continuamos con la dopamina. Viene una presentación de ampolla de 200 miligramos e inyección de 400 miligramos. Se indica para la corrección de los desequilibrios hemodinámicos presentes en el estado de shock debido a infartos de miocardio, traumatismos, cirugías cardíacas mayores o insuficiencia renal. Dentro de las contraindicaciones está que no se debe administrar en personas hipersensibles a la dopamina, personas que sufren de taquirritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular. Dentro de las reacciones adversas tenemos las náuseas, el vómito, la taquicardia, la angina de pecho, palpitaciones, disnea, cefalea, hipotensión y vasoconstricción. También los medicamentos antihipertensivos, que lo que hacen es que producen una disminución de la resistencia vascular periférica y logran un descenso de la presión arterial. Su acción se ejerce directamente sobre las paredes de los vasos sanguíneos y dentro de esos antihipertensivos tenemos los más usados como el metoprolol, que vienen en una presentación de tableta de 10 miligramos y de 50 miligramos. Está indicado para la hipertensión arterial, la angina de pecho, las arritmias cardíacas como la taquicardia y la supraventricular. También se utiliza en el tratamiento del mantenimiento después de un infarto de miocardio, infarto de miocardio ya sea confirmado o sospechado. El nitropuciato de sodio viene en una presentación de ampolla de 50 miligramos, está indicado para el tratamiento de la crisis hipertensiva, además de la hipertensión maligna refractaria y otros tratamientos. También sirve para controlar la hipotensión durante la anestesia y así reducir el sangrado en procedimientos quirúrgicos. Está contraindicado la anemia o hipovolemia no corregidas, insuficiencia cerebrovascular, la hipotensión inducida durante la anestesia, la hepatopatía, enfermedades renales graves, atrofia óptica y enfermedades asociadas con un déficit de vitamina B12. Dentro de los efectos adversos tenemos la agitación, la desorientación, cefalea, hipotensión, dolor precordial, bradicardia, vómito y dolor abdominal. Tenemos los medicamentos antiarrítmicos, que son medicamentos que tienen una acción directa sobre el miocardio. Lo que hacen es retrasar la despolarización y aumentan la duración del potencial de acción. Inhiben de forma competitiva los receptores alfa y betas y poseen propiedades vagolíticas y bloqueantes del calcio. Entre esos medicamentos encontramos la amiodarona, que viene en una presentación de comprimidos de 200 miligramos y de ampolla de 150 miligramos. Está indicado en el tratamiento de arritmias graves, en la prevención de fibrilación y flúter auricular, en todos los tipos de taquirritmias como lo son las taquicardias supraventricular, nodal y ventricular, además de la fibrilación ventricular. Está contraindicado en la hipersensibilidad al yodo o a la iodina, en la bradicardia sinusal, en enfermedades del nódulo sinusal, disfunción tiroidea, embarazo, excepto en circunstancias especiales y en la lactancia. Dentro de las reacciones adversas tenemos la bradicardia, el hipo o hipertiroidismo, las náuseas, el vómito, las alteraciones del gusto, alteraciones hepáticas agudas o la ictericia. En el temblor extrapiramidal, pesadillas, alteraciones de sueño, toxicidad pulmonar o fotosensibilidad. La lidocaína. La lidocaína viene indicada para el tratamiento de las arritmias ventriculares, como aquellas que resultan de un infarto agudo de miocardio, la toxicidad por digital, cirugías cardíacas o cateterismo cardíaco. Está contraindicado contra las personas que son hipersensibles a la lidocaína u otros anestésicos locales, también para el bloqueo cardíaco severo, incluyendo los bloqueos intraventriculares.
Dentro de las reacciones adversas tenemos la dificultad para respirar, el prurito, el ras cutáneo y la hinchazón de la piel. Iniciamos también con la finotoína. La finotoína viene en una presentación de cápsulas de 100 miligramos y una ampolla de 250 miligramos. Está indicada para la epilepsia, los ataques generalizados tónicos clónicos y ataques parciales simples o complejos. Sus contraindicaciones no se pueden administrar en personas hipersensibles, bradicardia sinusal, bloqueo sinoatrial y bloqueo AB de segundo y tercer grado. Dentro de las reacciones adversas tenemos la ataxia, la confusión mental, el mareo, insomnio, nerviosidad pasajera, náuseas, vómito, estreñimiento, ras cutáneo y trombocitopenia o leucopenia. Los medicamentos nitritos. Estos medicamentos son un dilatador potente del músculo liso vascular que tienen efectos sobre las venas y predominan sobre las arterias. Así, eso lo que hacen es que conducen a una disminución de la precarga cardíaca. Dentro de estos medicamentos tenemos la nitroglicerina, que viene en una presentación de cápsula masticable de 0.3 miligramos, un spray de 0.4 miligramos y una ampolla de 50 miligramos y de 10. Dentro de las indicaciones tenemos que se utiliza para el edema agudo de pulmón, para la crisis de hipertensión durante los procesos quirúrgicos, especialmente se utilizan en cirugías cardiovasculares. Además de que se utiliza también en el tratamiento de la angina de pecho. Dentro de sus contraindicaciones tenemos que no se puede administrar en personas que tienen anemia severa, hipotensión postural, aumento de presión intracraneal, hipersensibilidad a la nitroglicerina, a nitratos o a nitritos. Tenemos dentro de los efectos adversos la cefalea, las náuseas, el vómito, la hipotensión, la taquicardia, la disnea, la taquinea y el ras cutáneo. Medicamentos sedantes. Estos medicamentos tienen como mecanismo de acción que producen analgesia y sedación por interacción con el receptor opioide y se da principalmente en el sistema nervioso central. Dentro de esos medicamentos tenemos el midazolam, que viene en una presentación de ampolla de 5 miligramos y de 15 miligramos. Dentro de sus indicaciones tenemos la sedación preoperatoria, inducción de anestesia, sedación consciente para endoscopia u otros procedimientos, además que incrementa la actividad del GABA al facilitar su unión con el receptor. Dentro de las contraindicaciones tenemos que no se puede administrar a las personas hipersensibles a las benzodiazepinas, tampoco que tengan insuficiencia respiratoria severa, síndrome de apnea del sueño y en pacientes que tienen insuficiencia respiratoria grave o depresión respiratoria aguda. Dentro de sus reacciones adversas tenemos lo que es la sedación, la somnolencia, la disminución del nivel de conciencia, la depresión respiratoria, las náuseas y el vómito. El fentanil. El fentanil está indicado como un analgésico para la inducción de la anestesia y como coadyuvante en el mantenimiento de la anestesia general y regional. También se utiliza para las intervenciones quirúrgicas y está contraindicado contra el dolor agudo postoperatorio, el traumatismo craneoencefálico, el aumento de la presión intracraneal y coma. Efectos adversos: la somnolencia, la cefalea, el mareo, las náuseas, el vómito, diarrea, estreñimiento, incremento de la sudoración, escalofríos, sedación, confusión, depresión, ansiedad, insomnio, nerviosismo, alucinaciones. Medicamentos diuréticos tenemos que tienen como mecanismo de acción que permiten la eliminación del líquido acumulado dentro del organismo, bloqueando el sistema de transporte de sodio, potasio y cloro desde la rama ascendente, y así lo que hace es que aumente la excreción de estos mismos. La furosemida. La furosemida viene en una presentación de comprimidos de 40 miligramos y de ampollas de 20 miligramos. Está indicado para el edema, para la insuficiencia renal crónica y la hipertensión arterial. Está contraindicado contra las personas que tienen alguna hipersensibilidad a furosemida, hipovolemia o deshidratación, insuficiencia respiratoria, hipopotasemia o hiponatremia grave. Además, en la lactancia. Dentro de las reacciones adversas tenemos las alteraciones electrolíticas, la deshidratación, la hipovolemia, el nivel de creatinina en sangre elevada y el nivel de triglicéridos en sangre elevado. Además que se da un aumento del volumen de orina, la hipotensión, la encefalopatía hepática en pacientes con insuficiencia hepatocelular. Medicamentos antieméticos. Estos medicamentos tienen como mecanismo de acción que sensibilizan el músculo liso y a nivel del sistema nervioso central inhiben la dopamina. Su acción se da en el sistema gástrico para la regulación de náuseas y de vómito.
Dentro de esos medicamentos tenemos la metoclopramida, que es un medicamento que viene en presentación de comprimidos de 10 miligramos, en jarabe de 5 miligramos, en ampolla de 10 miligramos y de 100 miligramos. Está indicado en la prevención de náuseas y vómitos postoperatorios, en el tratamiento sintomático de náuseas y vómitos, incluyendo los inducidos por la migraña aguda. Está contraindicado en pacientes con epilepsia durante la lactancia. No se debe administrar el medicamento conjuntamente con antidepresivos tricíclicos, neurolépticos y alimentos ricos en tiaminas como el queso, el vino y el hígado de pollo. Dentro de las reacciones adversas tenemos la somnolencia, la diarrea, la astenia, el parkinsonismo, la acaticia, la depresión, la hipotensión, el aumento transitorio de la presión arterial. Medicamentos analgésicos. Esos medicamentos analgésicos son agonistas de los receptores opiáceos y en menor grado de capa en el sistema nervioso central. Dentro de esos medicamentos tenemos la morfina, que viene en una presentación de comprimidos de 10 miligramos, solución oral de 80 miligramos y ampollas de 10 miligramos. Está indicado en los procesos dolorosos de intensidad severa, en el dolor postoperatorio inmediato, en el dolor crónico maligno, en dolores asociados a infartos agudos de miocardio, disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. Está contraindicado en personas hipersensibles, en la depresión respiratoria, en traumatismos craneales, en presión intracraneal elevada, en asma bronquial agudo, insuficiencia respiratoria, cianosis, hepatopatía aguda, embarazos y lactancia. Dentro de sus reacciones adversas tenemos lo que es la confusión, el insomnio, la alteración del pensamiento, la cefalea, las contracciones musculares involuntarias, la somnolencia, el mareo, broncoespasmo, disminución de la tos, dolor abdominal, anorexia, estreñimiento, sequedad de boca, náuseas, vómitos y ras cutáneo. Dentro de los líquidos tenemos el agua estéril, que es indicado para disolver medicamentos y no tiene ninguna contraindicación. La dextrosa al 5% está indicada para el mantenimiento e hidratación con electrolitos. Dentro de las contraindicaciones está la precaución en insuficiencia cardíaca y diabetes. La dextrosa al 10% está indicada para el mantenimiento del aporte de calorías y el edema cerebral. Está contraindicada para la diabetes mellitus. La dextrosa al 5% más cloruro sódico al 0.9% está indicada para el mantenimiento, la hidratación y el shock. Está contraindicada para la deshidratación hipertónica. El cloruro sódico al 0.9% está indicado para el mantenimiento y la hidratación, no tiene ninguna contraindicación. La solución de Hartmann o el Ringer latato está indicada para el mantenimiento y la hidratación y no tiene ninguna contraindicación. Aquí les dejo todos los medicamentos más utilizados en uso y espero que les haya gustado. Muchas gracias.